nosotros como docentes ejercemos el liderazgo y cómo comunicamos y motivamos a nuestros estudiantes o a nuestra comunidad. Bien, Mercedes, bienvenida a la charla, por favor. Si puedes compartir tu pantalla ya para dar inicio a la exposición del día de hoy. Okay. Buenas noches con todos. Bueno, como ya lo mencionó, bueno, gracias a Alex estuve escuchando parte de la charla y la verdad que es una herramienta bastante hoy en día necesaria, ¿no? Y justo viene un poquito el tema también del cual hoy les vengo a compartir, ¿no? Bueno, justamente escuchaba a Alex mencionar acerca de esta herramienta que hoy en día tenemos para poder tener la mayor facilidad con nuestros alumnos, ¿no? Con nuestros alumnos. Y de eso se trata justamente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta herramienta, ¿no? Si bien es cierto el tema de cómputo, sistemas, ¿cómo haríamos para poder trasladar toda esa información de manera empática, ¿no? Hacia todos nuestros chicos de hoy en día? Bueno, el tema es bastante enriquecedor, ¿bien? El tema que yo les traigo hoy también viene de la mano, ¿no? Que son habilidades en el docente. Justamente hoy en día, en la actualidad, nosotros ambicionamos, ¿no? Tener un liderazgo auténtico, un liderazgo a uno para toda nuestra gente. Yo me he enfocado en cierta manera, de repente, si bien es cierto, todos merecemos tener un docente absolutamente con un gran liderazgo. Sin embargo, me he enfocado por la misma situación actual en la que estamos pasando. Me he enfocado al niño adolescente, ¿no? El niño adolescente porque de alguna u otra manera es la parte más vulnerable que hoy en día tenemos. El joven, el adolescente de repente joven o adulto, de alguna u otra manera es ya esta generación pues un poco más empoderada. Entonces definitivamente si vemos de repente que no están respondiendo como nosotros quisiéramos que responda nuestro docente, definitivamente vamos a levantar la mano, vamos a argumentar, vamos a sustentar, ¿no? Vamos a pedir algún tipo de Disculpe, no se ve tu presentación. A ver, perdóname, voy a ver aquí, porque justo, a ver. A ver. ¿Ahora ya lo ven? No, todavía no se ve. Te confirmo cuando ya esté la presentación. Ok, a ver, dame un segundito, entonces algo debe haber pasado aquí. Ok, ¿ahora sí? Ya está cargando. Ahora sí se ve. Gracias. Okay. Bueno, ¿no? Como les decía, lo que vemos en esta imagen, ¿no? Justamente enlazando a lo que nuestro ponente anterior mencionaba, ¿no? Cómo podemos trasladar esa herramienta a hoy en día. Como también les decía, yo me he enfocado un poco más al niño adolescente, porque como les venía diciendo, en el caso del joven adulto, de alguna u otra manera, si vemos que el docente no responde con ese liderazgo que nosotros esperamos, como que sí vamos a refutar, como que de repente vamos a argumentar y sustentar y pedir que se dé lo que realmente nosotros estamos esperando, ¿no? Que cumplan las expectativas que tenemos. En el lado del niño adolescente es como hoy en día se ve de repente algunas mejoras en toda la docencia, ¿no? Las habilidades que un docente debe de tener, el liderazgo justamente que debe abordar este docente de hoy en día, ¿no? Parte de ello, parte de todo ello es la comunicación, ¿no? El docente de hoy en día pues motiva, moviliza, incentiva, ¿no? De alguna u otra manera hace a través del ejemplo, de la coherencia, que sus chicos lo sigan. Hoy en día tenemos también un niño, un adolescente, que ya tampoco no se quedan callados. Entonces, de alguna u otra manera, ellos están muchísimo más actualizados inclusive que nosotros, ¿no? Los papás, ¿no? De repente por ahí, entonces ellos van a por no, mis, van a levantar la manito, algunos. No todos, ¿no? Siempre de repente por ahí hay uno que otro que se intimida o que de repente no lo va a querer hacer. Entonces, el líder docente que hoy en día ambicionamos es aquel líder que
que transmite con convicción, con seguridad, con la libertad de poder dejar que sus alumnos se puedan expresar, ¿no? A través del agradecimiento, el respeto, que es una línea que jamás se debe de sobrepasar. Entonces, ¿cómo manejar un liderazgo docente más aún con el niño adolescente que hoy en día tenemos, ¿no? Los famosos millennials, ¿no? Inclusive utilizamos el tipo de comunicación que debemos de utilizar con ellos es totalmente diferente, ¿no? Tenemos que utilizar otros tipos de términos, no ya lo que antes por lo general podíamos utilizar. Entonces, tu comunicación tiene que ser muy asertiva, enfocado, transmitir con seguridad, ¿no? Motivarlos, de alguna u otra manera estamos invitando con nuestras acciones a que los chicos nos sigan, ¿no? Y oye, si mi profesor lo está haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? El líder definitivamente tiene que ser positivo, aquello que despierte esos sentimientos de respeto, de compasión, de agradecimiento y de libertad, ¿no? Considero también que el líder docente hoy en día debemos sí o sí practicar mucho el tema de la coherencia, ¿no? Hay algunos, hoy en día nos miran mucho los chicos, ¿no? Dicen, es como que si yo diera una charla y les estaría diciendo a mis chicos, el fumar es dañino, ustedes tienen que tener mucho cuidado, el fumar te va a afectar a los pulmones, ¿no? Y que ellos salgan, yo terminé la charla, salen de repente al patio o me ven saliendo y yo esté con el cigarro. Entonces pierdo totalmente toda la credibilidad, ¿no? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Bien, bueno, parte de esto también es respetar los diferentes tipos de opiniones que hoy en día encontramos en todos nuestros chicos, ¿no? Empoderar a los alumnos es parte también de este líder docente, empoderarlos a que ellos con el ejemplo, mediante el ejemplo, y practicar mucho el tema de la coherencia, como hace un ratito se los mencioné, ¿no? Hoy en día realmente sí es verdad, o sea, estamos pasando una situación tan difícil, tan complicada, todos hemos tenido que adaptarnos a este cambio de alguna u otra manera y más aún, no solamente los docentes, sino también los niños, ¿no? Los niños, los adolescentes, aquellos que tenemos que igual de alguna forma seguir con nuestra carrera educativa, ¿no? Entonces, todos nos hemos tenido que adaptar a este cambio que hoy en día estamos que seguir y continuar, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, yo más o menos hace unos días, les comparto desde la experiencia, acompañaba a una niña, escuchaba sus clases, ¿no? Y eran un grupo de 6, 7 niños y la profesora como que no sabía qué hacer o cómo reunirlos, ¿no? O cómo poner el orden o cómo hacer escuchar su voz. Entonces, a través de justamente de la empatía, de la amabilidad y de esa sonrisa, ¿no? Era que logró atraer la atención de estos chicos, ¿no? Para que puedan lograr escuchar, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera es muy importante y muy necesario pues que nuestros chicos hoy en día vean ante el líder docente, ¿no? Y digan, oye, si mi profesor lo hace, ¿no? Con el ejemplo, estoy segura que los niños también, un niño adolescente va a seguir también, ¿no? Esto es de repente el lado ambicioso del liderazgo del docente líder, ¿no? Sin embargo, pues existen también, aunque no lo creamos todavía, hay casos o hay situaciones en las que se muestra el líder como lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un texto que me llamó la atención mucho y que he escuchado también en muchos casos, ¿no? Haz lo que te digo, ¿no? Exige cumplimiento inmediato de las tareas, te exijo. Desde ya, pues considero que de alguna u otra forma a los chicos estamos de alguna manera, pues a través o estamos utilizando nuestro liderazgo de una forma incorrecta, ¿no? Ordenando, haciéndoles saber que es una obligación. Y si no lo cumples, pues, ¿sabes qué? Voy a informar a tus padres. O, ¿sabes qué? Te jalo el curso. No te doy más oportunidad de poder, de repente, presentar algún trabajo, algo.
ahí hay un metamensaje, o sea, lo que estoy diciendo es, me importa que me presentes el trabajo, pero si voy más a fondo, es realmente qué estoy buscando, ¿no? Quiero que el niño o que el alumno sea responsable. De esta forma, pues considero que es muy difícil, como que hoy en día cuando damos mucha más presión, es mucho más difícil que escuchen, ¿no? Entonces, parte del liderazgo del docente es justamente trabajar la escucha, ¿no? La escucha activa. Estas habilidades que es muy importante poder tener para poder manejar hoy en día el alumnado que tenemos, ¿no? Entonces, con lo que se pretende con una actitud de obediencia en el alumnado, ¿no? Con la que a su vez despierte el miedo, el odio, despierta ansiedad, frustración, resentimiento. Entonces, el alumno ya entra porque tiene que. Entonces, desde ya le estamos enseñando al alumno a que tiene que hacer las cosas porque tiene que hacerlas y no porque le nace o porque le gusta o porque tiene la pasión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte del líder docente? Justamente la parte del líder docente es que pueda tener esas habilidades y tener un equilibrio emocional bueno para que pueda contar con esas habilidades de empatía, de sonrisa, de poder escuchar, de poder comprender, cuidar muchísimo la forma que tenemos de cómo llegar a ellos, ¿no? No a todos los podemos tratar. Y eso sin considerar las situaciones que vaya a tener cada alumnado, ¿no? Entonces yo pienso y me tomé la libertad de enfocar este tema mucho más de repente al niño adolescente porque considero que todavía es una parte vulnerable porque se está formando. Entonces es ahí, si yo quiero encontrar un joven óptimo, un joven de repente que sí, que tenga una buena profesión, que sea decidido, que sea empoderado, que sea seguro de sí mismo, pues entonces es desde ahí. Entonces, yo en lo particular como mamá me fijaría muchísimo y es lo que hago, se los comparto desde mi experiencia, me invito a conocer a los profesores, ¿no? Y no tanto, sí, la parte del conocimiento es algo que sí o sí lo tienen que tener, ¿no? Sin embargo, me importa muchísimo, muchísimo más el tema de las habilidades que hoy en día pues debe de contar para que pueda tener un líder docente, porque es la persona a la que mi hijo o mi hija pues va a mirar, ¿no? Entonces parte mucho del tema de cómo también nosotros lo desarrollamos desde casa, ¿no? Los empoderamos desde casa. Entonces, sí, la idea es que si soy un líder docente con esas óptimas cualidades, habilidades, definitivamente pues voy a tener un alumnado contento, voy a tener un alumnado que sepa que tiene alguien con quien conversar o con quien escuchar, ¿no? Que me transmita confianza, que me transmita seguridad, que pueda sentir la libertad de poder expresar, de decir lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, lo que no te parece, ¿no? Siempre con el tema, respetando, ¿no? Las opiniones y siempre marcando la línea del respeto. ¿Ok? Entonces, es lo que hoy en día, de repente ya, hoy en día, sinceramente, hay muchos niños que ya no permiten esto, o sea, hay niños que dicen, pero a mí mi mamá me ha dicho que no me puede pegar, ¿no? Entonces, y te lo dicen con tal convicción, y el líder dice, y el docente, pues no, bueno, entonces siéntate, ¿no? Sí, pero no me grite, te dicen, ¿no? Entonces ya no se quedan callados. Entonces, sin embargo, todavía hay esto por trabajar y por mejorar. Entonces, por lo general, yo los quiero invitar, ¿no? Los quiero invitar a ir a un espacio de nuestras vidas que de repente muchos de nosotros hemos pasado, hemos vivido, ¿no? Entonces recordemos un poquito, ¿no? Recordemos en el mejor docente que hemos tenido en algún momento, ¿no? El que hacía esas clases, el que tú esperabas y decías, wow, ya toca la hora, de repente, en mi caso, literatura, ¿no? Ya toca literatura, feliz, esperaba a mi profesora, así ya, ¿qué días, no? Entonces, ¿qué hace que justamente el alumno
quiera eso o desee eso, ¿no? Justamente aquellas habilidades. En lo particular, si a mí me mencionan amabilidad, alguien que escuchaba, que dictaba compasión, que se la creía, historia, te llevaba a sus temas, te involucraba y tú te trasladabas a esa época, ¿no? Entonces, wow, la verdad, el líder docente que tenga esa habilidad, genial, espectacular y maravilloso, porque está trasladando, ¿no? De alguna u otra manera y está también transmitiendo esa emoción, esa energía. Entonces, yo los invito a que vayamos de repente a ese tiempo, ¿no? Donde esperamos o donde si escuchamos con estas palabras de este espacio de enseñanza, ¿no? Donde de repente si les menciono estas habilidades de un líder docente, ¿a quién recordarías, no? Si escucharas que era amable, que era paciente, que era tolerante, tal vez de repente por ahí renegaba un poco porque de repente tenía que explicar, ¿no? Ver la forma de cómo explicar y entender y que puedan entender, pero aquel que tú motivabas, y eras disciplinado, ¿no? ¿Quién es el primero que pueda venir? ¿Qué profesor o qué docente recordarías, no? Entonces, pienso yo, y esta pregunta pues iría para todos aquellos que nos dedicamos al tema de formar, de educar, ¿no? ¿Cómo quisieras que te recuerden tus alumnos, ¿no? ¿Cómo quisieras que te recordaran tus alumnos, ¿no? Definitivamente hay algo que yo siempre comparto, es que para que las cosas fluyan, tienes que amar lo que haces, tienes que tener pasión por lo que haces. Entonces, para mí hoy en día es muy necesario eso, es muy importante, muy aparte del tema del conocimiento, ¿no? La seguridad te va a dar el conocimiento que, como todo docente, debes de tener al momento de dictar tu clase. Entonces, sí, me imagino por ahí, no sé, a qué profesor habrá venido a su memoria, ¿no? En el recuerdo. Wow, yo tengo ahí un par de profesores, muchísimo por qué agradecer y recuerdo con mucho cariño. Inclusive, recuerdo su rostro, su postura, ¿no? Era tan así, entonces, que era mi profesor de literatura, por cierto. Entonces, de verdad que espectacular, ¿no? Entonces, como también hay profesores que recuerdo, ay, no, o sea, ni recordarlos, ¿no? Entonces, la pregunta es para todo aquel que nos dedicamos al tema de formación y de docencia, ¿no? ¿Cómo quisieras que te recuerde tu alumno, ¿no? Entonces, probablemente muchas de las respuestas a estas preguntas hacen referencia a conocimientos, pues tal como lo menciono, ¿no? Capacidades y habilidades, actitudes que se relacionan con el tema del desarrollo emocional. ¿Cómo es que entonces el líder debería de ser o se le invita a ser empático? ¿Cómo se le invita entonces que sea amable? ¿No? ¿Cómo se le invita que tenga la escucha activa, que sea asertivo, que motive? Bueno, una cosa trae a la otra, entonces tendríamos que de alguna u otra manera, ¿no? Prepararnos constantemente, ¿no? Y no me refiero solamente a prepararnos en el tema de conocimiento, me refiero también a prepararnos justamente en el lado emocional, ¿no? El equilibrio emocional que debe de tener, pues, nuestro docente de hoy en día, ¿no? Algunos por ahí dicen, bueno, somos seres humanos, todos tenemos situaciones y situaciones. Sin embargo, como líder tenemos la responsabilidad de llegar, ¿no? Y dar el mejor brillo que tengas y dar la mejor energía, ¿no? Y invitarlos a los chicos, eso ayuda a que ellos también puedan conectarse con la clase, ¿no? Con la clase, con lo que les vas a llevar, ¿no? Es mucho decir, bueno, hoy lo más común que siempre hoy tenemos clases hoy tenemos algo para aprender, o sea, es mucho tiene que ver la forma, cómo se lo decimos, cómo te lo transmito, ¿no? Desde ya, entonces, es por ello que todo esto se enlaza con el tema de cómo es que nos encontramos, pues, emocionalmente, ¿no? ¿Cómo estamos emocionalmente? Bueno, si la pregunta ahorita sería eso, ¿cómo estamos todos emocionalmente? Wow, yo pienso que estamos muchos de nosotros con una ruleta de emociones, ¿no?
vaya a la situación que venimos pasando, ¿no? Entonces, en la actualidad, el líder que hoy se necesita tener y se necesita contar, pues no es solamente un líder o un docente que tenga el conocimiento, sino que también cuente con estas habilidades, ¿no? De la empatía, de la amabilidad, de la escucha, y esas cosas nacen cuando realmente amas lo que haces, te conectas un pequeño, ¿no? De repente hay una pausa, oye, ¿cómo le hago para poder dar lo mejor de lo mejor a mis chicos? Bueno, conéctate con el aquí y el ahora, ¿no? El aquí y el ahora es una herramienta que utilizamos los coaches para poder justamente en agradecimiento, para poder tener la realidad del aquí justamente y el ahora, es dónde estoy y para qué estoy. Esto nos ayuda muchas veces a poder conectarnos y a poder dar lo mejor de lo mejor. Porque muy aparte de que ellos merecen recibir lo mejor de lo mejor, nosotros también merecemos disfrutar lo que hacemos, ¿no? Y si lo hacemos con esa pasión, lo hacemos con esa actitud, lo hacemos con esa, sobre todo con ese compromiso, bien, que tenemos de formar, porque, o sea, no olvidemos que formamos personas, ¿no? Y parte de ello es justamente, tenemos la gran responsabilidad de poder llegar con todas las energías que ellos esperan, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sí, es muy importante que el líder de hoy en día elija prepararse de manera constante, ¿no? Bueno, de alguna u otra manera, el ser empático, el tener la empatía, el contar con estas habilidades que generan definitivamente esas emociones que se contagian y generan un gran impacto en los demás. Es increíble la manera cómo puede cambiar o mejorar a la persona cuando realmente transmites, ¿no? Transmites esa vitalidad, cuando transmites esa confianza, esa seguridad. Nosotros no estamos, o el líder docente no se para detrás del alumno, porque si nos paramos detrás del alumno, el alumno siente como que está presionado, como que está ahí, uy, no, el profesor me está revisando, me está exigiendo, me está vigilando. Es muy diferente si nos paramos al costado, ¿no? Porque al costado estamos acompañándolo en el proceso de su mejora, ¿no? Entonces, el líder docente hoy en día, ¿no? Debe sí o sí contar definitivamente, muy aparte de los conocimientos, contar con estas habilidades, ¿no? Óptimas para poder llevar un mejor desarrollo a quienes nosotros enseñamos y formamos. Bien, bueno, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención las imágenes que ustedes están viendo porque son de los colores, ¿no? Los colores tienen, de alguna u otra manera, despierta también el interés en los chicos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el líder docente, cuando les menciono de que sí, sí se tienen que actualizar, no solamente en el conocimiento, sino en el otro lado también es de buscar esa creatividad, ¿no? Esa alegría, el buen humor, ¿no? Y la actitud de confianza hacia quienes nosotros educamos o formamos, ¿bien? No sé si hasta aquí alguno quisiera participar o quisiera hacer una pregunta. Por favor, siéntanse con la libertad de poder hacerla, ¿no? ¿Ok? Entonces, de alguna u otra manera, teniendo en cuenta, ¿no? Todo esto, pues, ¿a qué nos lleva, no? ¿A qué nos lleva? A preguntarnos y cómo, si realmente lo que hoy en día vengo haciendo, pues, es como debo de hacerlo, ¿no? Reflexionar acerca de las emociones que queremos contagiar, que estamos contagiando. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, justamente adaptándonos al cambio que tenemos hoy. Hoy las clases ya son online, realmente el alumno muchas veces hasta se conecta de repente desde su dormitorio, ¿no? Algunos se olvidan inclusive, ¿no? Si antes faltaban presencialmente, hoy ya no se conectan. Entonces, en lo particular, conversando con algunos papás también, me contaban algunas de sus experiencias, ¿no? Que por lo general el docente
solo quiere cerrar el tema, dictar el tema, que se conecten y ya está. Entonces, honestamente, no necesito, y todos los colegios deberían tener, o todas las instituciones educativas deberían tener el mismo nivel, ¿no? Deberíamos dar lo mismo, ya sea un colegio particular o un colegio nacional. Eso no debe ser, eso debe ser totalmente indistinto, ¿no? Uno da y entrega lo que sabe, lo que conoce, donde estés, porque estás haciendo algo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, hoy en día el docente también se ha adaptado a esta nueva herramienta, ¿no? Y hago hincapié aquí en la herramienta, de verdad que lo poquito que he podido escuchar del colega Alex, pues la verdad me parece una herramienta fabulosa, ¿no? En la cual podemos adaptarnos todos. Y sin embargo, aún más, entonces hay que buscar mucho más esas habilidades, ¿no? Esa empatía, esa conexión que necesito tener con mis alumnos, de manera que aún estando por las clases online, pueda empoderarlos, pueda transmitirles confianza, pueda transmitirles seguridad. Esta herramienta no es una excusa, por decirlo así, no, es que no lo tengo frente a mí, no, es que sabes que tiene que ser presencial. No, señor, porque de alguna manera nosotros podemos transmitir a través de nuestra voz, a través de nuestra voz, que es nuestra herramienta ahora, ¿no? En algunos casos tienen la cámara, podemos gestualizar, ¿no? Y sobre todo que darles la libertad de que ellos puedan expresarse. Y bueno, de alguna u otra manera pienso yo que todos estamos pues invitados, ¿no? Hoy en día a adaptarnos a este cambio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no podemos obviar, ¿no? Acerca de las emociones que se contagien, que generan un gran impacto en los demás, ¿no? Estas emociones son muy necesarias para poder hacer que el alumnado pueda estar cada día mejor, ¿no? Y sienta también y pueda empoderarse y tenga también la confianza hacia nosotros los docentes, ¿no? Entonces, el líder de hoy docente, si bien es cierto, sí, como vuelvo a recalcar, de repente a reiterar, tiene que tener sí o sí el tema del conocimiento, ¿no? Es parte de su aprendizaje, es parte de lo que ha venido desarrollando en su carrera. Sin embargo, considero que sí, hemos tenido un tiempo para estudiar una carrera, ok, pero sin embargo tenemos que seguir actualizándonos. Yo pienso que hoy en día la educación es algo de verdad, es como un abanico de oportunidades o un abanico de diferentes temas, porque cada día sale cosas nuevas, cada día sale diferente tipo de herramientas, ¿no? Y uno es, lo único constante en esta vida es el cambio. Entonces, líderes, docentes, para identificarse como un gran líder, entonces sí deberíamos de alguna u otra manera empoderarnos también para poder seguir avanzando. Hermano. Hola. Bueno, por ahí tenemos alguna pregunta, creo. ¿No? ¿O alguna participación? No sé. ¿No? Ok. Yo los invitaría de alguna u otra manera a participar también, ¿no? De repente, ¿qué opinan? ¿Qué piensan acerca de lo que han escuchado? ¿Qué les gustaría? O de repente alguna experiencia, porque algunos papás también desde casa escuchan las clases con los hijos, ¿no? Entonces, como que sí, yo en lo particular, y les comparto una experiencia, he escuchado y me quedaba así sorprendida y decía, ¿es en serio? ¿Y de qué curso es? Es tutoría. Y yo, ok, ya, decía, ¿no? Entonces por ahí llamaba a la profesora y le decía, mira, me encantaría que de repente, bueno, entonces sí, parece mentira, es bueno también de repente por ese lado el reconocimiento, ¿no? Cada uno de nosotros podemos reconocer cuáles son nuestras mejoras, ¿no? Y poder trabajar en ella, sobre todo para poder dar esa mejor enseñanza y justamente trabajar el tema del liderazgo del docente. Bueno, entonces, la pregunta es para todos, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que hemos venido conversando y que hemos venido hablando, se hace necesario
¿no? Se hace necesario reflexionar acerca de las emociones que queremos contagiar a nuestros alumnos, ¿no? Acerca de la alegría, acerca del miedo, la tristeza, ¿no? ¿Qué actitudes nos gustaría ver en ellos, ¿no? Confianza, libertad, obediencia, ¿no? Disciplina. Muchas veces imponemos, ¿no? Imponemos, y cuando imponemos, pues en automático ellos responden a través de sus miradas, tal vez no de sus palabras, pero sí de sus gestos, ¿no? Responden a través de sus gestos, de su comunicación paraverbal, ¿no? Entonces, y es ahí donde va la pregunta, ¿no? ¿Cómo quisieran que recordara este alumno? ¿Cómo quisieran que los recordara al docente, ¿no? Definitivamente, ¿cuál es la emoción o cuál es la emoción o la habilidad que se resaltaría más en un docente para poder ser identificado como un gran líder? Bueno, dentro de ello considero que la empatía, el compromiso y la coherencia, ¿no? La empatía es exponernos, obviamente, decirle te entiendo, abrir para un lazo de confianza, con respeto, para que este niño pueda mejorar y pueda trabajar. Entonces, el líder docente mira a todos por igual, ¿no? No hay preferencias, el líder docente se involucra, ¿no? De manera que da un report a tutoría, qué sé yo, y dan como tema de mejora para que puedan conversar con el niño. Entonces, el líder docente se involucra, hace empatía, genera compromisos, genera lazos de compromisos, ¿no? Entonces, eso pues es un trabajo que solo corresponde a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces las preguntas sería, ¿cómo quieres que te recuerden, ¿no? Como docente realmente, ¿no? Si yo les vuelvo, imagínense, de acá a unos 10 años, 15 años, estas personitas o jóvenes, ¿no? Pues en algún momento van a recordar, van a decir, tal vez en algún momento, tal vez reciban una charla y les hagan la misma pregunta. A ver, los invito a ir al tiempo, ¿qué profesor recordarían y cómo les recordarían? A ver qué tipo de expresión piensan que pueda tener este alumno, este niño, ¿no? Que ya en ese entonces podría ser ya, pues, adolescente y todo, ¿no? Entonces, ahí va mucha acotación en trabajar el lado emocional, ¿no? Para poder llevar al fin un equilibrio y pues pueda dar lo mejor de lo mejor. Bien, entonces, definitivamente, teniendo un líder docente con una óptima y asertiva inteligencia emocional, es más que seguro que va a ser un gran líder, ¿no? Muy aparte de que el líder, pues, genera confianza, ¿no? A través de nuestras acciones, a través de ser coherentes, ¿no? Entonces, más aún, hoy en día que tenemos a unos niños y adolescentes y jóvenes, como bien lo hemos escuchado últimamente, una nueva generación, una generación que no se deja engañar, una generación que va a opinar y va a pensar y va a decir lo que piensa y lo que sienten, ¿no? Entonces, esto es, hoy en día nos vemos los docentes también a prepararnos más, a prepararnos no solamente en el lado de conocimiento, sino también en el lado de las habilidades emocionales y sociales que necesitamos tener. Bien, bueno, Jorge, no sé si alguno tuviera alguna participación, alguna consulta o quisieran comentar o compartir de repente algo de ellos. Yo feliz de poder conversar o responder. ¿Qué tal, profesora Mercedes? Tengo una pregunta. ¿Usted cómo ve el tema educativo en las zonas lejanas, en las zonas rurales? Ya que hoy en día veo que el ministerio no está haciendo mucho por ellos. Mire, bueno, si la pregunta es cómo lo veo, honestamente son las zonas donde más
donde más apoyo necesitan, ¿no? Son las zonas donde más soporte necesitan. La verdad es que hoy en día esperamos con todo este cambio que se ha dado en nuestro país, sinceramente la educación, hay un lado, como mencionas, es triste decirlo, pero se ve de repente un poco lejano de todo lo que estamos mencionando hoy en día, ¿no? Y esto también viene parte de cada uno. Yo pienso de que así esté en un colegio que esté súper lejos o una zona muy así, muy alejada y todo, el profesor o el docente que ama lo que hace, que quiere que esta persona reciba lo mejor de ti, lo va a hacer, se va a preparar y lo va a dar y lo va a hacer, indistintamente donde esté. Esto viene más también del lado personal. Si hablamos en general, qué es lo que el país va a hacer o qué es lo que nuestro gobierno piensa hacer ahora, definitivamente hay algo muy claro. Una de las áreas en la cual está de mi parte, considero que está como que muy de repente dejado, es el tema de la educación, definitivamente, ¿no? Y debemos empezar por actualizar, como le digo, no solamente el tema del conocimiento, sino justamente esto, ¿no? Yo docente, definitivamente, ¿cómo le voy a hablar a mi alumno o cómo le voy a formar, le voy a enseñar algo del cual yo misma no estoy segura, ¿no? ¿Cómo le voy a transmitir seguridad? Le voy a hablar de seguridad, de empoderamiento, cuando yo realmente no como docente no lo soy. Y aquí viene el tema del autorreconocimiento, o sea, tengo que reconocer realmente qué tengo que mejorar, realmente puedo hacerlo. Y pienso que la condición económica o la condición social no es un límite para poder aprender o para poder dar lo mejor que uno quiere dar, ¿no? Gracias por la pregunta. Ok, muchas gracias, Luisa. Gracias a ti. Excelente su presentación, porque es verdad, usted como manifiesta, también algunos docentes no se hacen responsables, ya que hoy en día en las zonas rurales es un poco difícil, se puede decir, de repente la movilidad es un poco difícil para los docentes, pero yo también veo que deben hacer o tratar la manera de llegar a sus alumnos, ¿no? Ya que otros docentes simplemente, como se dice, están por el sueldo y lo dejan de lado a los alumnos. Y no es justo, ¿no? Es más que nada por lo que estamos viendo hoy en día, la coyuntura que estamos hoy en día. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Brian. Brian, de verdad que muchas gracias por tu participación. Has dicho algo muy cierto, es muy cierto lo que mencionas. O sea, todo está dependiendo de uno. O sea, sí, el tema económico es algo fundamental, pero cuando hacemos, no es que no sea necesario el dinero, todos necesitamos dinero para poder pagar, para poder vivir, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando también hay esa pasión por lo que haces, por lo que quieres lograr, también podemos hacer que las cosas puedan funcionar, no solamente por dinero, sino porque también te nace hacerlo y quieres ayudar. Y si está en tus manos, está en nuestras manos poder ayudar, pues lo hacemos. En esta época de pandemia, muchos colegas, coach, hemos hecho sesiones, charlas gratuitas. Hay sesiones de charlas gratuitas para que puedas mejorar. Tenemos las redes, tenemos hoy en día todas las redes sociales, ¿no? Que conocemos para poder avanzar, para poder aprender, ¿no? Esto parte también de cada uno. Así que muchísimas gracias, Brian, por tu pregunta y por tu participación.